Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una nueva emisión de Ciencia en Frecuencia del doctor Jorge Haro. Recuerden que nos escuchamos en Radio Universidad por la 89.5, Nos escuchamos en Spotify, igual como Ciencia en Frecuencia, y nos vemos y escuchamos en YouTube, también como Ciencia en Frecuencia. Les saluda Ángeles Espinosa el día de hoy, al lado de mi compañero Juan Carlos. Sí, para platicar el día de hoy un poquito con nuestro invitado especial, el doctor Francisco López. Cuéntenos, doctor, ¿cómo está el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, primero agradecerles la invitación a estar con ustedes y pues bueno, vamos viendo qué sale de esto. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Bueno, para dar inicio me gustaría abrir preguntando acerca de su vida profesional, es decir, ¿qué estudió el doctor Francisco López? Denos cátedra. Ok, soy originario de Guadalajara, Jalisco, soy químico farmacéutico biólogo de la Universidad de Guadalajara, egresado ya desde hace muchos años. Y ahí mismo en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, empecé con la maestría en Ciencias Biomédicas y continué con un doctorado en Inmunología. Actualmente ya estoy como investigadora en la Universidad Autónoma de Coahuila desde hace 20 años de manera oficial. Ok. Bueno, pues sin duda un currículum que estábamos revisando hace rato, impresionante, pero cuéntanos cómo es este acercamiento que tú tienes con la ciencia, cómo te empiezas a involucrar y la importancia que tiene la ciencia pues en tu vida, ¿no? Y cómo permea para que pues podamos tener muchos avances, todas las investigaciones que se han ido desarrollando, pero quisiera que me contaras en el aspecto personal qué es para ti la ciencia, cómo la abrazas, cómo te decides hacerte científico. Bueno, más que una decisión fue de familia. Por parte de mis abuelos maternos, maestros ambos, pues bueno, dentro de los hermanos de mi madre, uno de ellos fue un doctor muy reconocido a nivel nacional y algunas cuestiones también internacionales. Y yo empiezo a contactar o a entender la ciencia a partir de lo que él empieza a hacer. Él era, ya falleció, ingeniero agrónomo y se dedicaba mucho a todo lo que tiene que ver con el maíz. Actualmente vemos todos los transgénicos, pues bueno, okay. Él fue incluso de los promotores en las normas oficiales mexicanas a nivel nacional para poder estar pues viendo todo lo que tiene que ver con el aspecto del maíz. Sin maíz no hay país, o sea, todo eso lo tuvimos en casa desde siempre. Y bueno, cuando yo comienzo a estudiar la carrera, siempre me enfoqué, sabía yo que me gustaba todo lo que tenía que ver con el sistema de defensa del organismo, que pasaba algo pero no sabía qué. Y bueno, entre unas y otras, cuando me toca hacer mi servicio social, a una amiga le toca hacer su servicio precisamente en el laboratorio de inmunodeficiencias y retrovirus humanos, y yo terminé primero mi servicio social y en ese boom, estamos hablando de los 90s, principios de los 90s, comienza pues toda la campaña más fuerte sobre lo que es el VIH-Sida. Okay. Y entonces pues yo le digo a mi amiga que qué posibilidad hay de que yo vaya a ver a ese laboratorio de lo que hacen. Uh-huh. Me presenta con el jefe de ese laboratorio y le digo que me gustaría participar ahí. Y ahí empiezo mi carrera como investigador sin saber que iba a lograrlo o que iba a hacerlo. Y de ahí me van invitando a tomar ciertos cursos, capacitaciones, que no nada más tienen que ver con el ámbito académico, sino también con el aspecto de promociones en salud, de lo que tiene que ver mucho con las cuestiones sociales, ¿sí? Incluso religiosas. Me toca ser alumno de las vacas sagradas del VIH en México
a principios de los 90, tomar capacitaciones en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, en el INDRE, o lo que era el INDRE en México. Y entonces ahí me empiezo a involucrar, y ahí es donde me invitan a hacer la maestría. Me dicen, ¿por qué no entras? Yo era el todólogo ahí en el laboratorio. Entonces pues me involucro y empiezo a estudiar la maestría, y luego ya de ahí sale el doctorado. Y es más o menos a grandes rasgos cómo me empiezo a capacitar. Pero algo que sí me dijeron y que sí me invitaron a hacer es, si vas a estar en esta área, tienes no nada más que saber la cuestión del área médica, biomédica, de lo que es esta enfermedad, que bueno, era finales del siglo pasado, era una enfermedad mucho más estigmatizada que ahora, porque lo sigue estando. Sí, justo. Entonces, pues bueno, de ahí me invitan a capacitarme, formé parte de unas asociaciones civiles, me tocó marchar en algunos países a favor de los antirretrovirales, conocer muchísima gente en ese aspecto, y ahí es donde hago esa cohesión entre la cuestión social. Me toca ser director o representante de una asociación civil de diagnóstico en Guadalajara, y pues bueno, es ahí como me empiezo a involucrar. Oh, genial. No, sí, súper interesante. Justo ahora que comentaba acerca del VIH, ¿qué avances cree usted que ha habido a lo largo de estos años justamente en este tema? Pues bueno, yo creo que el virus de inmunodeficiencia humana como tal, y su enfermedad, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ha sido un parteaguas, o fue un parteaguas en los 80s, a principios de los 80s, cuando se describe por primera vez. Y precisamente ese parteaguas fue para que al estudiarlo se avanzó mucho en la cuestión de inmunidad, ¿sí? Okay. Entonces empieza a ver el desarrollo de ciertas, primero pruebas diagnósticas, que nos tocó vivirlas hace unos años, igualmente con el SARS-CoV-2, y que a partir de estas fechas, pues bueno, empieza a haber esta situación todavía no se descubría todo el genoma humano, hasta finales del siglo XX. Entonces, esto empieza a ayudar o apoyar el ser el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento a las personas que contraen el virus. Okay. Entonces, creo que ha sido un gran avance. A la fecha, pues bueno, me tocó conocer a muchísima gente, tanto en Guadalajara como ahora en la ciudad de Torreón, en la comarca lagunera, y cómo ha ido evolucionando incluso el tratamiento de cómo era, cómo se lo tenían que tomar, en qué condiciones se lo tenían que tomar, cada cuándo se lo tenían que tomar. Sí, justo. Y actualmente todos los beneficios que al estar más, como más cercanos, tanto el equipo médico, el equipo biomédico, el equipo multidisciplinario, ha favorecido a que tengan un mejor apego y a que eso no cause tantos estragos secundarios. Sí, totalmente. Bien, hace unos minutos mencionabas acerca del estigma con respecto a la enfermedad. Y a pesar de los avances que hay científicos en este sentido, siguen prevaleciendo todavía estos estigmas que en muchas ocasiones era provocado por el miedo al contagio y se generaba una cierta segregación. Pero sigue, a pesar de toda esta difusión y de todos estos avances, estos estigmas y segregación hacia las personas con VIH. Me atrevería a decir que apenas es casi un estigma, pero cuando empezó era un estigma total, ¿sí? Afortunadamente, con las vías de comunicación y con todas las plataformas que actualmente existen, pues bueno, empecé a ver precisamente una serie que habla de eso, ¿no? La empecé a ver el fin de semana pasado, y me recuerda y me remonta a esos años 80 de cómo era estigmatizado por la ignorancia, por el miedo y por cómo comenzó este tipo de epidemia ya a desarrollarse, ¿sí? Sabemos que las vías de contagio son sexuales, y entonces la sexualidad siempre ha sido un tabú
Claro. en todo el mundo, entonces sí, bueno, en casi todo el mundo, entonces esto ha hecho que, por supuesto, una enfermedad que tenga un contenido sexual, pues bueno, y que sea específicamente o que se dio a inicios con con un grupo en donde estaba totalmente estigmatizado y prohibido, que actualmente en algunos países también la homosexualidad sigue estando prohibida, entonces pues bueno, sigue teniendo este estigma. Yo recuerdo cuando inicio en este laboratorio de inmunodeficiencias y retrovirus humanos en Guadalajara, y el doctor Eduardo Vázquez Valls, que es mi tutor todavía actualmente y lo reconozco y lo saludo muy bien, me dijo, si tú vienes, yo ahorita no te puedo ofrecer ninguna seguridad social porque yo iba como practicante, y ahí me dijo, nunca nos ha pasado un accidente y no tendría por qué pasarte a ti. Okay. Entonces, pues bueno, eso me hace tener el autocuidado suficiente, seguir manteniendo las normas como deben de ser, pero el hecho de yo decirle a mi familia, a mis primos, a mis amigos, a mis propios compañeros, que yo les dijera que estaba en un laboratorio investigando sobre el virus del SIDA, bueno, se hacían a un lado, se repelaban, en broma y no, pero siempre había ese estigma. Sí, actualmente posiblemente ya no es tan dirigido, pero sigue habiendo esa posibilidad de miedo al qué dirán a las personas que lo viven y prefieren estar en el anonimato por cualquier situación laboral, personal, familiar, particular, pero como estigma sí creo que sigue teniéndolo. Claro. Sí, hablando respecto a, bueno, justamente el estigma que se crea alrededor de, hablábamos en el podcast anterior que existen estereotipos, ¿no? Pero bueno, al final y al cabo los estereotipos nacen de algo. Y entonces se genera un estereotipo alrededor de las personas LGBT. Entonces me gustaría saber su opinión respecto a esto y vinculado al tema del VIH-Sida. ¿Cómo se ve este tema alrededor de estas personas? O sea, ¿cómo...? Bueno, pues yo creo que en cuestión de diversidad sigue habiendo estas diferencias, y bueno, a pesar de que creo que tienen 40 años, desde el 78 estaba escuchando sobre las marchas para la conmemoración de lo que es las marchas del orgullo. Okay. A pesar de ser casi 50 años de que comienzan, creo que fue, algo así escuché, ¿no? Más o menos. Creo que el grupo vulnerable se sigue viendo vulnerable, ¿sí? Okay. Y sigue habiendo estigma incluso entre las personas de los mismos grupos, ¿sí? Pero yo creo que sigue siendo por el mismo miedo a lo que no saben qué pueda suceder, ¿sí? Okay. Actualmente lo que hemos estado observando, o nosotros en el grupo de trabajo que estamos teniendo en el Laboratorio de Inmunobiología Molecular aquí en el Centro de Investigación Biomédica, es que cuando yo recién llegué a Torreón para empezar a espejear un poco lo que yo hacía en Guadalajara de investigación y empezarlo a aplicar aquí en la comarca, pues bueno, empecé a buscar estos grupos médicos para que me canalizaran pacientes o personas que viven con VIH para poder empezar a estudiar algunas cuestiones. Okay. Sin embargo, pues siempre había esa línea donde hasta dónde sí, hasta dónde colaboro. Okay. Afortunadamente hemos tenido un grupo de mucha colaboración, pero algo que ustedes lo han escuchado en estudios de precisión, en estudios científicos, pues bueno, se requieren grupos controles, se requieren cuestiones y mediciones estadísticas, en donde pues se requieren de repente grupos controles. Okay. Entonces no teníamos controles o no teníamos pacientes o personas que viven con VIH de más de 60 años para poderlos parear y para poderlos comparar con un negativo y un positivo. Okay. Híjole, sí. En la actualidad hay un grupo muy vulnerable en donde estamos observando a nivel internacional que hay personas que actualmente se están infectando, ¿sí? Y que son mayores de 55, 60 años, ¿sí? Wow. O sea, y bueno, yo creo que hay muchas cosas que estudiar ahí en cuestiones de actitud, de situaciones muy particulares por cada uno,
pero pues ahorita ya tenemos este tipo de controles o para poder parear nuestros estudios. Sin embargo, pues bueno, es como se ha ido comportando esta epidemia a través del tiempo, ¿sí? Entonces, pues bueno, y aparte, gracias a los tratamientos, a los medicamentos, a todo el procedimiento que hace el grupo multidisciplinario de cuidado, pues bueno, hay mucha más oportunidad de que las personas puedan tener un promedio de vida mucho más grande, mucho más que antes, ¿no? Okay. El promedio antes era en los 80s, en los 90s de 10 años en promedio. Híjole. ¿Sí? Con tratamiento, sin tratamiento, dependía de qué tipo de tratamiento era, qué tipo de diagnósticos se habían hecho, o sea, era si había reinfecciones, si había algunas cepas virales determinadas, algunas formas recombinantes entre ellas. Okay. Y actualmente, pues bueno, la calidad de vida ha mejorado muchísimo y entonces, pues bueno, vemos personas totalmente productivas, totalmente trabajadoras, totalmente familiares, que viven con el virus como podrían vivir con cualquier otro tipo de virus y no ha pasado absolutamente nada, porque hay un cuidado muy importante. Okay. En cuestiones estadísticas, ¿cuál es el grupo que mayormente se infecta? ¿Tienes algunos de los datos? Bueno, el comportamiento para casi todo el mundo, ¿sí? Por vía sexual, ¿sí? Y el grupo más vulnerable ante esto ha sido, se le llama hombres que tienen sexo con hombres, ¿sí? No necesariamente homosexuales. Se ha observado que hay hombres que no se autodefinen como homosexuales, sin embargo sí tienen relaciones con otros hombres. Okay. ¿Sí? Entonces por eso se acuña el concepto de hombres que tienen sexo con hombres. Ese ha sido el grupo que sigue teniendo más, ¿cómo se dice? Que más se está infectando actualmente, igual, más incidencia, prevalencia siguen teniendo. Sin embargo, pues bueno, existe también desde hace muchos años algo que se llama la heterosexualización del SIDA. Okay. En África es muy diferente la epidemia a como está en América, en Europa y en algunas partes de Asia. Entonces, en África, pues bueno, son más mujeres las que están viviendo con VIH que los hombres. Wow. Sin embargo, para la población mundial, la mayoría es hombres que tienen sexo con hombres. Sí. Sin embargo, pues bueno, el grupo heterosexual sigue creciendo por todos los comportamientos que podemos tener sin el autocuidado que nos puede llevar a tener esa vulnerabilidad y la posibilidad de infectar. ¿Y en cuestión de rangos de edad? Bueno, hubo una temporada, unos años que estuvo muy arraigado el rango de edad que era alrededor de los 35 años, ¿sí? Actualmente ya está más o menos como a los 42, porque como el tratamiento, la calidad de vida ha aumentado, ya no fallecen estas personas por VIH, entonces pues ya hay personas, como les mencionaba hace un momento, de más de 60 años, y entonces los promedios, pues bueno, han subido. Claro. Sí. Bueno, ahorita mencionábamos que usted es director del Centro de Investigación Biomédica. ¿Nos quisiera compartir un poquito acerca de, por ejemplo, los departamentos que tiene el Centro de Investigación? Claro que sí. Bueno, a partir del 2022, soy nombrado como director del Centro de Investigación Biomédica, ya dependiente de Rectoría de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, tenemos 5 departamentos. Los departamentos que trabaja desde que se fundó el Centro de Investigación han sido Biología de la Reproducción, Salud Ambiental, Genética y Medicina Molecular, Bioquímica y Farmacología y el de Inmunobiología Molecular. Okay. Cada departamento tiene un jefe de departamento, tiene sus propios investigadores, tiene sus propias líneas de investigación y entre los departamentos tenemos algunas interacciones porque participamos o como codirectores o como colaboradores de algún proyecto en el
cuál podemos participar o inmiscuirnos o estar invitados, porque pues al final no somos muchos los investigadores que estamos actualmente adscritos ahí, pero tenemos alumnos de pregrado, de servicio social, de posgrado, que hacen sus tesis de investigación, y entonces nos invitamos de alguna manera a seguir colaborando para seguir creciendo entre todos. Oh, genial. ¿Cuántos investigadores aproximadamente colaboran? Somos 12 investigadores, 12 doctorados, que estamos adscritos al centro de investigación. Wow, qué impresionante. Sí. Muy bien. Y en relación al trabajo que desarrollas dentro de tus líneas de investigación, ¿qué están trabajando actualmente? Bueno, en algún momento yo quería replicar lo mismo que se hacía o lo que yo hacía en Guadalajara cuando estaba como estudiante de maestría y de doctorado. Sin embargo, pues bueno, en conjunto con mi exdirector, o el que era mi tutor de tesis, y el grupo de colaboración con el que yo estaba, pues bueno, empezamos a ver que no era necesario tener lo mismo o hacer los mismos trabajos, sino mejor colaborar. Okay. Entonces, para no replicar las mismas líneas, lo que empecé a ver es, pues bueno, ¿qué podíamos nosotros empezar a hacer que no estuvieran haciendo ellos y colaborar? Y empezamos a trabajar con algunas cuestiones que tienen que ver con infecciones de transmisión sexual. Okay. Y de ahí salió una tesis muy, muy bonita de ahora una ya doctora, ya doctorada, donde pudimos exponer esos resultados, de los cuales fuimos muy, muy felicitados gracias a esta alumna que se aplicó y es una maravilla de alumna, que vimos que era la determinación de virus de papiloma humano, okay, VIH y clamidia trachomatis, ¿sí? Entonces observamos que había una mujer que tenía estas 3 características. Lo presentamos en un congreso nacional de VIH, creo que fue en Tabasco o en Tuxtla, ya no recuerdo, pero fue muy, muy ovacionada al presentar ella sus resultados, porque pues bueno, empezamos con eso. Sin embargo, pues bueno, ya no sabíamos de qué manera pues bueno, seguir con alguna línea, y empezamos a trabajar la línea de metabolismo, porque sabemos que los tratamientos para las personas que viven con VIH, así como favorecen y ayudan a que la carga viral sea indetectable, también pues tiene sus efectos secundarios. Y uno de ellos era la acumulación de lípidos, y eso hacía que pues bueno, tuvieran algunos efectos secundarios todavía más renales, cardiovasculares, neuronales, entre otros. Entonces, pues nos hemos ido por esa línea de cuestiones metabólicas. Hemos colaborado también con algunos trabajos virales como con COVID, que acabamos de tener una publicación a finales del año pasado precisamente, y pues bueno, estamos trabajando también con algunas enfermedades, con algunas cuestiones de envejecimiento celular, precisamente también porque se ha observado que las personas que viven con VIH, así como personas con otras condiciones, okay, tienen un envejecimiento mucho más acelerado, ¿sí? Aquí el tener un virus, el tener un tratamiento, el tener ciertas características favorece a que se envejezcan más rápido, y eso, pues bueno, lo estamos estudiando para ver de qué manera ayudarles a que pues le bajen a los lípidos, que el médico tratante, su infectólogo, vea por dónde tiene que irse con esta persona para irle recomendando qué tendría que hacer. Ok. Y ahora me surge la duda, ahora que habla de las investigaciones, ¿cuál es el proceso que se sigue en una de ellas, en una de estas investigaciones? Bueno, actualmente, y hemos continuado con esta parte casi desde que llegué, con se llama Capacits, el Centro de Atención para Personas que Viven con VIH y SIDA, okay, que antes estaba en el Hospital General. Había un programa de VIH, luego ya se hicieron los famosos Capacits, y bueno, en Coahuila hay 2, uno en Saltillo, tengo entendido, y otro aquí en Torreón. Y hemos tenido con los que han sido directores en este centro una comunicación muy, muy buena, muy interesante, porque nosotros les hacemos una serie o les damos una serie de resultados
que ellos no tienen para poder tener más herramientas para poder apoyar a sus personas que viven con VIH, y de esa manera a nosotros nos otorgan o nos dan la facilidad de estudiar qué está sucediendo en esta población. Okay. ¿Sí? Entonces, primero es hacer la gestión, invitar a cada una de las personas, porque hay un consentimiento informado, no todos quieren, sino hay que tener un consentimiento por parte de cualquier persona que quiera participar en un estudio. Hay que someterlo a un comité de bioética, el estudio, para que sea aprobado y de esa manera poder ejercerlo. Ya que se tienen todas estas cuestiones administrativas de que el protocolo esté hecho, aceptado por un comité de investigación, que va a servir a lo mejor para una tesis o para un proyecto de investigación del centro, bueno, ya se empiezan a hacer las tomas de muestra, las invitaciones, las firmas, y de ahí, pues bueno, se empiezan a hacer los análisis en laboratorio, lo que tiene que ver con la parte análisis estadístico, para poder tener los resultados. Se le dan al director, a cada persona, sus resultados, desde los más básicos, para que ellos también pues tengan esa ganancia, digamos, de que pues se les... Sí, sean partícipes, ¿no? Exacto, y se les, casi al fin de semestre, se trata de darles una plática con los resultados en general, porque todo es anónimo, nunca se manejan nombres, pero se les trata de dar una plática de qué se hizo o qué proyectos en los que participaron están. Y de esa manera, pues bueno, están como más involucrados. Las personas que trabajan para la Secretaría también saben que estamos haciendo pues investigación, y se involucran porque saben que no nada más es utilizar a la institución para un beneficio, sino que estamos otorgando también una serie de resultados que posiblemente no los tendrían, porque pues entre que son caros, no todos los hacen, o no todos los tendrían a la mano. Okay. Claro, se tienen que seguir muchos protocolos metodológicos, pero también éticos, ¿no? Totalmente. Entonces, hace rato mencionabas que estuvieron trabajando también con la cuestión del COVID. Y yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor, bueno, para los científicos es obvia, pero para los no científicos, ¿no? ¿Por qué se genera una respuesta inmediata ante un virus? O sea, yo sé que son condiciones distintas, pero ¿qué hace que el virus, el VIH, sea tan difícil de combatir? Bueno, eso vamos a tener que hacer una pausa y me lo contestas, te lo vuelvo a reformular y me lo contestas regresando después de la pausa. Perfecto. Sí. Regresamos del corte aquí en Ciencia en Frecuencia. Recuerden que nos escuchamos por Radio Universidad 89.5 FM aquí en Torreón. Nos escuchamos también por Spotify y nos vemos y nos escuchamos por YouTube, igual como Ciencia en Frecuencia. Bien, bueno, pues doctor, nos quedamos con una pregunta que se quedó ahí en el aire. Okay. ¿Por qué se da esta rápida respuesta ante el COVID? A nosotros que no sabemos, simples mortales, que no somos científicos, que nos expliques por qué se hace difícil la cura contra el VIH. Ok, bueno, el virus como tal han escuchado hablar de las mutaciones, ¿sí? Sí. Sigue siendo el mismo virus, pero va teniendo como diferentes situaciones entre él, ¿sí? Okay. Que al dividirse o al replicarse como tal, pues bueno, al replicarse va a causar ciertos errores al estarse dividiendo, y entonces esos errores nos van a causar cierta dificultad, porque ya no va a ser el mismo virus, pero sí es el mismo virus, no sé si me doy a entender. Sí. Entonces, ¿es como los tipos de COVID que tuvimos? Exacto. Okay. Pero este tipo de virus, ¿sí? Este virus de inmunodeficiencia humana, ancestralmente, o sea, hablamos de hace muchísimos años, se descubre que hay dos tipos de virus de inmunodeficiencia humana, o VIH.
el 1 y el 2. Okay. El 2 ancestralmente es muy parecido, o se dice que es muy parecido, a las secuencias que tienen algunos de los virus de inmunodeficiencia de algunos simios, ¿sí? De algunos changos. Okay. El virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 es el que está en todo el mundo. En todos los países, por eso se llama pandemia, porque todos los países ya reportaron por lo menos un caso. Okay. Entonces, el tener el VIH, ¿sí? Y al estar mutando, porque pues le estamos metiendo a lo mejor un tratamiento, o le estaban metiendo, entonces eso hace que el virus trate de defenderse. Okay. Y al defenderse, pues bueno, va a tener sus propias estrategias y entonces va a tener ese tipo de mutaciones. Solito, normal, al estarse replicando, va a tener sus errores. Pero si aparte lo estresamos, como se dice comúnmente, pues bueno, va a tener más mutaciones, ¿sí? Okay. Pues por sus escapes, porque pues si no entraba a esta célula entro por aquí, pero si ya me están tapando la entrada, pues mejor busco otra entrada por acá. Y si ya logré entrar, pues entonces ya me pusieron un bachecito por aquí, pues salto el bachecito. Entonces el mismo virus va tratando de ir sorteando esos estreses que se están poniendo. Okay. Aparte, el estrés que tiene un virus en una persona es diferente al estrés que tiene en otra persona. Y entonces hay subtipos virales. Así como hay 2 tipos, hay subtipos. Ahí está un subtipo A, un subtipo B, un subtipo C, etcétera, ¿sí? Okay. En algún momento se publicó que para América el subtipo B es el más común, ¿sí? Pero de esos subtipos B hay muchísimas variantes, miles de variantes. Entonces sigue siendo el mismo virus de inmunodeficiencia humana tipo 1, pero es subtipo B, pero es variante XYZ. Okay. Entonces, otra persona puede tener el VIH-1 subtipo B, pero la variante ABC. Uh-huh. Si esos virus se combinan, porque a lo mejor esa persona y la otra persona tuvieron a lo mejor alguna relación o alguna transfusión o hubo algo, surge otra cosa. Al mezclarse estos 2 virus, ajá, se le llama recombinación. Okay. ¿Sí? Y se llaman formas recombinantes. Y entonces, por eso no hay un tratamiento como tal, porque empieza a haber todas estas formas recombinantes. Híjole. ¿Sí? Y entonces podemos hablar que hay formas recombinantes circulantes en todo el mundo. Uh-huh. ¿Sí? En Tailandia puede haber 4 subtipos, pero cada subtipo tiene miles de variantes y esas variantes se combinan entre ellas y hacen que no exista una vacuna específicamente por variante. Claro. Entonces, actualmente, desde ya hace muchos congresos, que son cada 2 años, a nivel internacional, se han estado diseñando muchas vacunas, ¿sí? Uh-huh. Ya hay muchas vacunas, entre que prueban algunas, entre que algunas tienen alguna protección corta, algunas no la tienen, pero todo se está probando en modelos o biomodelos, que se llaman los modelos animales, desde chimpancés, mandriles, ratones, ¿sí? Wow. Porque se necesita tener en un modelo okay, ya biológico qué es lo que está sucediendo o cómo se pueden estar primero recombinando y cómo una vacuna, ¿sí?, puede estar ayudando o favoreciendo a que ya no se replique una vez que se inmunizan a estos biomodelos, ¿sí? Entonces, okay, es por eso que no hay una cura como tal directa. En la actualidad lo que hay son antirretrovirales, uh-huh, ¿sí?, que van directamente para que la carga viral que tenga cada persona que vive con VIH se reduzca a indetectable. Okay. Hay un eslogan que actualmente se maneja desde hace ya varios años, que es el que sea indetectable es intransmisible. O sea, una persona que vive con VIH y que su carga viral es indetectable, no lo va a poder transmitir, ¿sí? Okay. ¿Pero va a poder manifestar síntomas? No, porque la carga viral es tan baja, uh-huh, que no se puede detectar, que no va a estar actuando directamente contra el sistema inmunitario de la persona, ¿sí? Si la carga viral empieza a subir, quiere decir que el tratamiento ya no está funcionando y entonces puede empezar a manifestar algunas situaciones ya muy particulares en la persona.
Entonces, ¿usted diría que estamos o muy cerca o muy lejos de encontrar esta vacuna que funcione para todos? Bueno, lo que se ha estado tratando de diseñar son vacunas por subtipos o por variantes, ¿sí? Okay. Porque si hay una alta frecuencia o prevalencia de un subtipo en una determinada área, pues bueno, entonces esa vacuna va a servir para esa área, ¿sí? A lo mejor para el 80% de las personas, ¿sí? Todos quisiéramos que fuera el 100%, sí, pero nada es absoluto. Entonces, sí, a todos nos gustaría esa parte, ¿sí? Pero, pues bueno, es como las vacunas con el COVID, ¿sí? Algunos nos ayudaron mucho, otros tuvimos algunos síntomas, sí, otros tuvieron unos efectos secundarios muy desastrosos, pero pues al final a la gran mayoría de la población pues nos ayudaron. Okay. ¿Sí? Entonces es lo mismo acá con este virus. Aquí el detalle es que está mutando cada vez más y eso ha hecho que se dificulte el crear una vacuna muy, muy directa o única. Bueno, doctor, y voy a poner ahí el desorden un poco, preguntándote algo que, pues, todavía mucha gente se hace, ¿no? Con respecto al origen, ¿no? de la enfermedad, ¿no? Incluso ahí con los mitos de las relaciones con chimpancés y que se transmitió a través de este tipo de cuestiones. ¿Es en realidad, sí tiene algo de cierto este tipo de mitos? Bueno, no vamos a hablar algo así como cierto, ¿sí? Okay. Hay que recordar que, como se dice, los virus viajan en avión. Okay. En África, ¿sí? El virus, muchas especies animales tienen su propio virus de inmunodeficiencia, ¿sí? Hay virus de inmunodeficiencia de los simios, de los felinos, de los equinos, de los bovinos. Cada uno tiene su propio virus de inmunodeficiencia. Wow. Hay un virus, ¿sí? El famoso mono verde africano, que fue muy mencionado cuando la epidemia más grande de VIH. Y pues bueno, así como en África, así como en México tenemos algunas comidas exóticas, ¿sí? En el armadillo y muchas cosas así que se comen, pues bueno, en África no es la excepción. Entonces, se habla que esta parte de ir a cazar a este tipo de simios para comérselos, okay, de ahí fue donde saltó esa parte viral, digamos, y que al entrar al humano se muta hacia un virus de inmunodeficiencia que no se llamaba HIV o VIH como lo conocemos actualmente. Okay. Era un virus que se llamaba el HTLV3, le pusieron porque ya había un 1 y un 2, que causaba deficiencias inmunitarias muy parecidas, y dijeron, pues mientras investigamos qué sucede o cuál es, le vamos a poner el HTLV3, pero en realidad ya la comunidad científica en esos principios de los 80 se junta, se empiezan a hacer todas sus convenciones y le ponen virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Okay. Pero surge desde esa parte en donde podemos decir que hay algo de cierto, pero okay, es como esa parte como con el mito del caldo de murciélago para el COVID. Ok. ¿Sí? Siempre surgen estas historias, ¿no? Claro, y el castigo divino, y Dios lo permitió así porque va dirigido a un grupo muy específico, ¿sí? Todo el estigma. Y cuestiones conspiranoicas, ¿no? Sí. Pero luego si hablamos de esto, de que, por ejemplo, si surgiría de comernos, por ejemplo, a un animal, etcétera, etcétera, me surge la duda de que tal vez se pueda contagiar por saliva. ¿Esto es verdad? Bueno, dentro de toda la historia que se habla había en África, pues bueno, no tenían, yo supongo, esas herramientas para poder cazar. Entonces a lo mejor había una lucha encarnizada entre mordidas, había sangre, contacto, y eso hacía que entrara, ¿no? O sea, actualmente se sabe perfectamente bien que solamente se transmite por vía sanguínea, por vía perinatal, ¿sí? O por vía sexual. Ok, justo. Claro, eso es uno de los mitos que se van generando, ¿no? Que anteriormente incluso se le tenía un plato
a la persona con Sí. un plato específico para él, ¿no? A las personas que tenían VIH, porque se pensaba que el simple contacto, la cercanía, iba a generar pues que se pudiera propagar a los otros miembros de la familia, ¿no? Y bueno, pues lo que nos comentas ahorita es que ya está totalmente descartado ese tipo de mitos. Sí, están totalmente descartados, pero precisamente ahorita me hace recordar cuando yo estamos hablando de 1993-94, puedo decir orgullosamente que yo fui de los primeros, como alumno, que hice una reacción en cadena de la polimerasa para la determinación del VIH, Okay. por lo menos en el occidente de México, ¿sí? Cuando la compañera que estaba estudiando doctorado, la doctora Cristi Morán, y yo fuimos los escogidos para hacer esa determinación, me acuerdo que nos pusieron casi una escafandra, doble guante, y todos se asomaban por el laboratorio porque nosotros estábamos haciendo esa extracción de ADN o de ácidos nucleicos Sí. de una persona que nos donó sangre para que de sus células extrajéramos el ADN del virus. ¿Sí? Entonces era que ahorita se hace rutinariamente. Sí, claro. Pero en esa época era así como todo ese proceso, todo el estigma que se tenía. ¿Sí? Claro. Entonces, en la actualidad, pues bueno, vamos observando que sigue habiendo ese tipo de situaciones de rechazo o de hazte a un ladito de sí separo tus cosas o las limpio Sí. o me lavo las manos discretamente si lo saludé y dicen que a esta persona o que a lo mejor es el médico tratante dentista que me sacó la muela, entonces me preocupo, o sea, sí es esa parte que sigue habiendo, a lo mejor veladamente, pero sigue habiendo esa parte. Porque, por ejemplo, ahí uno de los mitos es que si una persona sangra, o sea, se hace una cortada Uh-huh. y puede contagiar a alguien si hay esta mezcla de sangres o algo así. Ajá, nada más que la pregunta sería, ¿por qué tendría que haber una mezcla de sangres? Ok. ¿Sí? Entonces para que el virus entre, tiene que haber tres características. Uno, que exista el virus, Uh-huh. uno, que exista un medio que lo transporte y una vía de entrada. Ok. Si cualquiera de las tres no existen, pues ya no va a poder ingresar, ¿sí? Ok. Obviando que el virus no se nota, porque pues nadie lo notamos, Sí. vamos a decir, pues a lo mejor sí existe. Ok. A lo mejor hay un fluido que lo transporta, la sangre, el semen, los líquidos cervicovaginales, a lo mejor puede haber el fluido que lo transporte, pero tendría que haber una vía de entrada, ¿sí? Ok. Y si esa vía de entrada no hay una cortada, Uh-huh. pues no tendría por qué entrar. Ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, puede haber algunas microcortadas, por ejemplo, en cavidad oral, en la boca, etcétera, que pudieran ser una vía de entrada, ¿sí? Pero, pues bueno, tendríamos que irnos a las estadísticas, a ver quién se contagió por vía oral, y entonces vemos que es súper reducido el riesgo cuando hablamos ya de una transfusión sanguínea, por ejemplo. Ok. ¿Por el sexo oral sí se puede? Hay muchas corrientes que dicen que sí, que dicen que no, ¿sí? Okay. Lo que se decía antiguamente es que no se podía coartar de alguna manera esa práctica sexual. Okay. Entonces había algo bien chistoso que en la frontera entre Estados Unidos y Canadá decían que para Seattle, Washington, estaba prohibido hacer sexo oral porque ahí se contagiaban, entonces iban a la ciudad de Vancouver porque ahí no estaba prohibido, ¿no? Okay. Entonces es esa parte. Ok. Pero independientemente sea sexo oral, o sea, si existe el virus, si existe un fluido que lo transporte y si hay una vía de entrada, existe una gran posibilidad, no es 100% seguro, Ok. de que pueda entrar, ¿sí? Ahora, acuérdense que hay un eslogan que está bien estudiado. Una carga viral indetectable es no transmisible. Okay. Y también el sistema Ok. inmunitario de la persona que posiblemente lo reciba, pues bueno, también cómo está, ¿sí? Pero entonces es el eslogan que se maneja ya desde hace muchos años. ¿Cómo hay las leyes, o sea, nada más por cruzar una la- frontera, Una calle. como, Ya como no. una calle, como si cambiara todo? Sí. Exacto, Pero exacto. bueno, es como cuando
cuando vamos acá por unas caguamas a Gómez. A Gómez. Si se puede infectar, por ejemplo, que vas a algún algún evento o algo y alguien te pincha con una aguja infectada. Sí, primero pues tendríamos que ver que la aguja estuviera infectada, ¿sí? Ok. Y pues bueno, que yo sepa, en toda esa literatura, tanto alarmista como tal, se dice que nunca hubo un reporte que en realidad hubiera sido como tal, que una persona llegó y se sentó en el cine, se pinchó y que de ahí se infectó. No ha habido ningún reporte. No ha habido un reporte y tan como popular que es que digan eso. Claro, fue muy popular en su tiempo también, Sí. o sea que fue por esa parte, ¿sí? Es como cuando decían que se embarazaban porque fueron a nadar a la alberca. Ajá. Justo. O también de los mosquitos, ¿no? Que se transmitía, si un mosquito picaba a alguien. Ahí sí es importante, Sí. no es para el VIH, pero sí es para el dengue. Ok. Ah, ok, bueno, bueno. sí, claro. Ya me había asustado. Sí, ¿cómo? Para Sí. el Ya me dengue había sí es asustado totalmente porque- comprobado. Doctor, y para el virus del papiloma humano, luego veo que son también muy alarmistas en cuanto a eso. ¿Es verdad, es muy riesgoso si contraes el virus del papiloma humano? Bueno, el virus del papiloma humano también, como cualquier virus, también tiene un comportamiento muy particular. Desafortunadamente, pues bueno, es uno de los virus que tiene una prevalencia alta y su parte, digamos, grave es que puede tener una persona cáncer cervicuterino. Ok. ¿Sí? Entonces, es por eso el virus de papiloma humano que hay que cuidarlo. Se ha visto virus de papiloma en otras áreas del organismo, como en garganta, ¿sí? Ahorita que preguntaban sobre el sexo oral, es más factible que puedan tener algún papiloma en garganta, que se hicieron algunos estudios, una doctora que ya no está con nosotros, ya se pensionó, Ok. ya se jubiló, pero ella también estaba haciendo algunos estudios que tenían que ver con infecciones de transmisión sexual. Específicamente ella trabajaba mucho en virus de papiloma humano. Ok. Muy Qué bien. interesante. Bien, y hace rato nos hablabas acerca de los distintos departamentos que había en el Centro de Investigación Biomédica. Más allá de definir las líneas de investigación, ¿cuáles pudieran ser los aportes inmediatos a la sociedad que generan todas estas investigaciones que se desarrollan en el Centro de Investigaciones? Bueno, se ha tratado ya desde hace muchos años, casi, puedo decir que desde que se fundó, que yo no estuve en la fundación, pero precisamente es la socialización de estos resultados, ¿no? Así como yo les comentaba que nuestros resultados en cuestión de VIH se los damos al médico infectólogo para que tenga más herramientas, para que tenga la facilidad o ver de qué manera puede apoyar más a su paciente. Bueno, hay otros departamentos que, como genética y medicina molecular, que ellos también tienen esa determinación o diagnóstico de algunas enfermedades que tienen que ver con genética. Hablamos ahorita del dengue. Hay estudios que se hacen en el departamento de bioquímica que están trabajando con algunos proyectos que tienen que ver con dengue, ¿sí? En cuestiones de resistencia, cómo se pueden cultivar, entre algunas características, la determinación de metales pesados también a la sociedad, sobre todo lagunera, todo lo que tiene que ver con agua y toda la contaminación por metales, pues también se hacen algunas determinaciones y que eso redunda también en algunas enfermedades como cáncer, ¿sí? Se dan consultas ginecológicas, fertilizaciones, entre otras cosas, ¿sí? Entonces eso apoya mucho en algunos precios muy, muy, muy módicos, apoya a la sociedad para que tengan pues resultados de calidad, resultados que puedan ser comprobados para que puedan ayudar a las personas que van a consulta. Perfecto. Bien. Dentro de tus líneas de investigación, también vi que trabajabas el cáncer. En el caso del cáncer, ¿qué avances existen? Porque también es una de las enfermedades que creo que pues son muy dolorosas, que son, si bien no tienen tanto el estigma como del virus, sí se vuelven muy tormentosas para las personas en su salud.
y sigue, a pesar de los avances, pues siendo, no teniendo una cura. Sí, bueno, sabemos que el cáncer, pues bueno, va a depender del órgano en el que estén, cómo aparezcan, de dónde son. En realidad, la línea de cáncer, yo estoy en pañales. Hay departamentos que tienen la línea mucho más definida, cáncer de mama, con muchos marcadores moleculares para determinación, para diagnóstico, para seguimiento de la propia enfermedad, cáncer de próstata, cáncer cervicuterino, algunos proyectos que tienen que ver con precisamente la contaminación por metales pesados que redundan en alguna situación. Particularmente en mi línea, pues bueno, participé en algún proyecto que tenía que ver con los procesos de inmunoterapia, pero bueno, son otra línea de investigación que apenas estamos tratando de conocer un poco, que tiene que ver con cáncer. Bueno, yo te estaba diciendo que no hay cura, pero a lo mejor sí hay, y yo no estoy... No, está también desarrollándose en el mundo, aquí el doctor Jorge es el que tiene más conocimiento. Nuestro productor. Y el que tiene más experiencia, sobre todo en los simposios que está organizando. Muy bien. Ok. Bueno, ya yéndonos a una preguntilla por ahí más personal, doctor. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha enfrentado en su carrera profesional? Sí, hablando justo de eso. Bueno, yo creo que los retos son a diario. El mayor, pues siempre es la obtención de recursos para poder tener el recurso que se otorgue para una investigación. Okay. ¿Sí? Yo creo que esos son los retos que en la cuestión académica y de investigación es a lo que nos enfrentamos, por lo menos muchos de los investigadores, no nada más en el centro, sino en la universidad y a nivel nacional. ¿Sí? Sí. El no tener programas específicamente dirigidos para la obtención de recursos. Okay. Y que bueno, los tenemos que estar creando, no tenemos que estirar la mano para que nos lo den, sino trabajarlo. Y entonces, pues bueno, yo creo que las administraciones, pues bueno, han hecho lo propio a nivel nacional, a nivel gobierno del estado, a nivel universitario, y yo creo que los esfuerzos han sido muchos. Hemos tenido muchas investigaciones, hemos tenido muchos reconocimientos, hemos obtenido también la particularidad de egresar alumnos de pregrado y de posgrado, okay, con buenos reconocimientos que ahorita ya están acomodados, que ya tienen su reconocimiento y que empiezan a tener ese desarrollo en investigación. Pero sí, los retos personales casi siempre son de dónde vamos a obtener los recursos. Cuando llega un alumno y dice, me encantaría estar con usted, quisiera trabajar en esta línea, y saber de qué manera le vamos a ayudar para que pueda desarrollar un proyecto y que llegue a buen puerto. Okay. Los retos personales son retos institucionales también. Casi siempre. Bien, doctor, y hablando en una comparativa, ¿cómo está México en investigación? Yo creo que sigue creciendo, ¿sí? Sigue creciendo. No hay un estancamiento, porque incluso en tiempos que fueron muy de confinamiento, pues sacamos muchas cosas que nos dio la oportunidad el tener más tiempo a lo mejor de escribir, de formularnos más hipótesis, ¿sí? Sí. Que el recurso siempre va a hacer falta, así estemos en un país de primer mundo, porque siempre hay que gestionarlo. Claro. Pero comparando por lo menos en mi línea lo que estamos trabajando y lo que se trabaja en algunos otros países con los cuales tenemos alguna relación, yo creo que no vamos en el desarrollo, pero por buen camino. Okay. Por buen camino. No estamos en la excelencia como otros países primermundistas, porque en primer lugar no somos primermundistas, pero sí creo que hay muchos recursos humanos jóvenes muy muy buenos que vienen empujando muy bien toda la cuestión de investigación, que tienen una calidad diferente a la que a lo mejor como nos formamos nosotros, que ya no estamos tan jóvenes, uh-huh, y de esa manera pues también hay otras estrategias que pues bueno, estarán aplicando para que se siga y se continúe con la investigación. Hay mucho talento. Muchísimo talento.
Y luego subidos a hombros de gigantes, ¿no? O sea, creo que se tiene que ir empujando. Pues mucho, nos toca poner ahí el ladrillito, nos toca poner la pierna o poner las manos para el empuje y facilitar, ¿sí? No quedarnos con los resultados, no quedarnos con la estrategia que nos sirvió, que sirva de experiencia y que creen cada uno sus propias experiencias. Bien, sí. Doctor, pues ya creo que de las últimas... ¿Un minuto? Bueno, pues ya. Sí. ya me quedé con la pregunta. Ya llegamos. Bueno, hacía la referencia a cómo ve el mundo un científico. Porque estás diciendo con el confinamiento, mientras muchos veían TikToks, ¿no? O sea, el científico ya se está haciendo muchas preguntas, ¿no? O sea, claro, yo creo que el hecho de estar confinados por un virus, pues bueno, al científico del área biomédica, pues nos hizo pensar más que a lo mejor a otra persona que no tiene que ver con el área. Sin embargo, creo que son de las oportunidades que no tendríamos que desaprovechar y que son importantes que tomemos en cuenta y que nos demos nuestro tiempo, aunque no estemos confinados, a darle esos minutos de pensamiento, de aburrimiento a lo mejor para unos, pero que eso ayuda a que la neuroplasticidad del cerebro empiece a tener otro tipo de desarrollos y que nos ayuden también a pensar de otra manera. Claro. Bien. Sí, bueno, pues ya llegamos al fin de nuestro programa. Agradecemos una vez más a nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Francisco, y a mi compañero Juan Carlos. Bueno, nos vemos en un episodio más de Ciencia en Frecuencia. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.